Hola, hoy te voy a mostrar el mundo mágico de los números complejos. ¿Alguna vez has pensado que los números son como herramientas en una caja? Todos conocemos los números normales, el 1, el 2, el 10. Son como un martillo o un destornillador. Nos sirven para contar manzanas o juguetes. Van en una línea recta, como si estuviéramos caminando por una cuerda floja. Puedes ir hacia adelante, que representa los positivos, o puedes ir hacia atrás, que representa los negativos. Pero ¿qué pasaría si les dijera que existe un número secreto fuera de esa línea? Un lugar donde los números no solo van de izquierda a derecha, sino que también pueden saltar hacia arriba y hacia abajo. Esos son los números complejos. Te voy a enseñar ahora el truco de magia, la unidad imaginaria. Para entrar a ese mundo secreto necesitamos una llave mágica. En matemáticas normales hay una regla. No puedes sacarle la raíz cuadrada a un número negativo. Es como intentar encontrar un helado que esté caliente. Parece imposible. Pero los ingenieros somos un poco magos, así que inventamos una llave llamada J. Esta llave nos permite romper esa regla y abrir una puerta nueva. Cuando mezclamos un número normal con esta llave mágica, tenemos un número complejo. Es como un equipo. Una parte es real, la que podemos ver y tocar, y la otra es imaginaria, que vive en un mundo de saltos hacia arriba. ¿Te preguntarás para qué sirven? Te voy a mostrar a través del baile de la electricidad. Ahora, ¿por qué un ingeniero necesita números mágicos? Imaginen que la electricidad es como un agua corriendo por tubos. A veces el agua pasa por un tubo con piedras. Eso se llama resistencia. Es la parte real, porque solo frena el agua. Pero a veces el agua también llega a un columpio o a un resorte. Aquí es donde se pone divertido. El agua no solo se frena, sino que empieza a balancearse de un lado a otro. A ese balanceo lo llamamos impedancia. Para saber qué tan fuerte es ese balanceo y cuándo va a ocurrir, usamos los números complejos. La parte real nos dice cuándo se frena el agua y la parte imaginaria nos dice qué tan alto llega el columpio. Sin estos números no podríamos hacer que funcionen las luces de Navidad o los motores de los juguetes. Ahora te voy a contar la forma polar y binómica de los números complejos a través del mapa del tesoro. En nuestro informe descubrí que estos números se pueden escribir de dos formas, como si fueran las coordenadas de un mapa del tesoro. La forma binómica es como decir, camina 3 pasos hacia la derecha y salta 4 hacia arriba. La forma polar es como decir, mira hacia allá y corre 5 metros. En los circuitos que analicé, el A y el B, usé estos números para descubrir quién ganaba la batalla, si el columpio, que representa el inductor, o el resorte, que representa el capacitor. Descubrí en los circuitos que la electricidad se adelantaba y se trazaba como si estuviera bailando. Así que los números complejos no son difíciles, son solo una forma más divertida de ver el mundo. Nos permiten dibujar mapas de cosas que no vemos, como la electricidad, y nos ayudan a entender que a veces, para resolver un problema, tienes que salirte de la línea recta y empezar a saltar. Espero que te haya gustado este viaje de los números complejos. Nuestro proyecto del ramo de funciones y números complejos se centra en la impedancia compleja de los circuitos RCL. Al trabajar con corriente alterna, la simple resistencia no basta. Debemos lidiar con la magnitud de la oposición y el desfase que hay entre la corriente y el voltaje. Para resolver este problema, los ingenieros recurren a un lenguaje fundamental en la electricidad, que son los números complejos. ¿Qué es un número complejo? Es una extensión de los números reales con la forma de z es igual a más b, donde i es la unidad imaginaria, tal que i elevado a 2 es igual a -1. En la electricidad se ocupa la J en vez de la I, ya que la I representa lo que es corriente. Hay diferentes formas de escritura de números complejos. Está la forma binómica, que es para sumas y restas, y está la forma polar, que es para multiplicación y división, ya que nos da una magnitud de precisión más directa.
La impedancia es una oposición total al paso de la corriente. A diferencia de la resistencia, la impedancia es una cantidad compleja. La impedancia combina dos partes, que es la real y la imaginaria. La real es la resistencia que disipa la energía y la imaginaria es la reactancia, la cual almacena y disuelve la energía causando un desfase de 90 grados. En nuestro informe se pueden ver ejemplos de cálculos de circuitos como en serie y en paralelo, donde se aplican los números complejos. Y también donde se aplica la forma polar y el arco tangente, que eso representa a la unidad polar. En resumen, los números complejos son el lenguaje fundamental para modelar la realidad eléctrica. Nos permite medir, analizar y predecir el comportamiento de la energía. La impedancia es la medida de la oposición total de un flujo de corriente en un circuito de corriente alterna, que eso es CA. A diferencia de la resistencia simple, la impedancia es una cantidad compleja y tiene dos componentes principales. Resistencia, que es R, la oposición que disipa energía en forma de calor constante, no depende de la frecuencia. Tenemos reactancia, que es la oposición causada por componentes que almacenan energía, bobinas y condensadores. Esta oposición sí depende de una frecuencia de la CA. ¿Cómo se modela? Se modela usando números complejos en la forma Z es igual a R más JX. La parte real es R, representa la resistencia. La parte imaginaria es JX, que representa la reactancia y el desfase, el retraso o adelanto temporal en el voltaje y la corriente. ¿Por qué números complejos? Porque permite representar simultáneamente la magnitud de la oposición, cuántos ohmios, que es la unidad de medida, y el ángulo de fase, el retraso o el adelanto, simplificando el análisis de circuitos dinámicos de CA a simple álgebra, creando un vínculo al público.